Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Amén. Qué bueno, qué bueno. Gracias al Señor que nos permite congregarnos. Y bueno, pues vamos a dar inicio a la enseñanza. He estado hablando de parábolas. Parábolas son maravillosas. Ese método sencillo y práctico de cómo Dios nos habla es algo extraordinario. Y dice la palabra en Mateo 13, por favor. Mateo 13, versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente. Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde la fundación del mundo, hermanos. Amén. Así que vamos en esta bonita mañana a exponer otra parábola que trae algo extraordinario. Bueno, para eso vamos a ubicarnos, por favor, en el capítulo 20. Esta parábola es la de el patrón y los obreros. Vamos a analizarla a detalle. Los antecedentes de esta parábola del capítulo 20 los encontramos en el capítulo 19. Es decir, para poder entenderla, necesitamos también darle un repaso al contexto. Y bueno, vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude en esta preciosa mañana y que Dios sea glorificado en todo. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos muchas gracias, Padre, por la vida, Señor. Gracias por este espacio. Y en esta hora, Señor, te rogamos, Señor, te suplicamos que hables a nuestros corazones, Señor. Te necesitamos, Padre, en esta vida, Señor. Danos esa palabra de aliento, de fortaleza, de ánimo, Señor. Y muéstranos a través de tu revelación, que es tu palabra, lo que es bueno, lo que es justo, Señor, lo que es agradable delante de ti. Bendice a tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque le permite, Señor, este lugar, permites llegar a este lugar para adorarte, para entonarte alabanza, Señor. Y en esta hora te rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones, que nos exhortes, que nos enseñes, que nos redargullas, Señor, y que verdaderamente, si somos hijos tuyos, Señor, tomemos una decisión por ti. Padre, gracias por este espacio, lo ponemos en tus preciosas manos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Es impresionante cómo el Señor usa un método tan sencillo, tan práctico, para decir verdades tan profundas. Tan profundas. Es decir, que desde un niño hasta un ancianito podía entender a qué se refería Jesús. Y vamos a darle lectura, por favor, 20, Mateo 20, versículo 1. Dice así la palabra: porque el reino de los cielos, está hablando el Señor Jesús, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo:
y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, es decir, desde los últimos hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así dijo Jesús: los primeros serán ¿qué? Postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Amén. Qué maravillosas son las parábolas, hermano. Extraordinarias, ricas, sabrosas. Para entenderlas, hermano, mire, observe esta parábola para entenderla. Tenemos que analizar el tiempo, la cadena de circunstancias, quién la dijo, a quién se la dijo, según el contexto, por qué la dijo. Para poder entender lo que el Señor está expresando en esta parábola, tenemos que analizar cuáles fueron la cadena de circunstancias en ese momento. ¿Por qué? Porque si nos agarramos con el capítulo 20 y no analizamos en qué circunstancias estaban o qué acababa de acontecer, corremos el peligro de malinterpretar esta parábola. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? ¿Cuál es lo bonito de esa parábola? En esa parábola expresa a los tipos de personas que hay. Amén. Pero lo extraordinario de esa parábola es que dice que habla de los terrenos, el junto al camino, en pedregal, entre espinos y el buen terreno. Pero enseguida, versículos más adelante, el Señor interpreta cada uno de esos terrenos, ¿sí o no? O sea, el Señor lo hace. Pero si usted va a esta parábola, el Señor no hace lo mismo. Mas sin embargo, la Biblia se interpreta por sí sola. Ahora, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para saber qué está diciendo el Señor si no lo está planteando como la parábola del sembrador, que Él explica a detalle los terrenos? Pero aquí, ¿cómo le hacemos, Señor? Debemos de analizar, les mencionaba, la cadena de circunstancias. ¿Con quién estaba hablando? ¿A quién se lo dijo? ¿Quién lo dijo? Cuando analizamos todo eso, entonces el Señor, a través de su misma palabra, nos da luz para entender por qué lo dijo. ¿Y cuál es el asunto de esta parábola? Cuando se analiza, cuando se escudriña, Dios mismo te da la luz. Y bueno, en esta ocasión vamos a exponer esta hermosa parábola y vamos a explicar el asunto, pero para empezar tenemos que arrancarnos un poquito del contexto, de lo contrario va a ser muy complicado. Así que, hermanos, por favor, Mateo capítulo 19, versículo 16. ¿Qué circunstancias? ¿Qué personas? ¿Qué había sucedido? ¿Qué verdad quiere decir el Señor con esta parábola? ¿A quién le está respondiendo? ¿A quién se la dijo? Bueno, la primera explicación de esta parábola es que es una respuesta, el capítulo 20, la parábola, es una respuesta a Pedro. Y en esta ocasión vamos a ver en qué aplica para Pedro y cómo es que aplica también para usted y para mí. Por favor, Mateo 19, 16.
Dice así: entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Otra vez. Entonces vino uno y le dijo, maestro, ¿qué? No olvide esta palabra, maestro, ¿qué? Bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Este joven le llama a Jesús, maestro bueno, bueno. Versículo 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas? ¿Cómo? Bueno. Ninguno hay bueno. Solo uno hay bueno. ¿Quién es? Fíjense qué le dice el Señor. Ninguno hay bueno, porque todos son malvados. El único bueno aquí es Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Ahora miren, vamos a recorrer, sin perder esta cita, Mateo 20, por favor, versículo 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy qué? ¿Quién es el bueno? Lo entendemos. ¿Quién es el dueño de la viña? Observe, allá empieza en el 19 y aquí termina la parábola. Pero si usted se arranca a partir del 20, no la entiende. Dice aquí, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia porque yo soy bueno. El único bueno es Dios. Es lo que el Señor le dijo a aquel joven. Por favor, 19, 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Qué sabrosa es la palabra. Versículo 18. Dice así. Y le dijo, ¿cuáles? ¿Cuáles mandamientos, Señor? Y Jesús dijo, no matarás. Dele lectura conmigo. No matarás. No adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué estaba sucediendo? Vamos a analizar. ¿Qué estaba sucediendo? El Señor Jesús acababa de orar por los niños y había un joven cerca que vio cómo Dios, el Señor, estaba bendiciendo a los niños. Y se interesó en ir a Jesús y le dijo, maestro bueno, yo necesito esa bendición. Necesito. Y es ahí donde viene la porción. Dice, y le dijo, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, y es Dios el único bueno. El 16... Perdón, el 18 dice, y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta persona era un joven rico, acaudalado, un príncipe judío que practicaba la ley, creía que la practicaba en su totalidad. Mas, sin embargo, el Señor trata el asunto de forma concreta. Creía que estaba justificado, pero ¿saben qué? Señor, todo eso lo he guardado. No mato, no he cometido adulterio, amo a mi prójimo, pero ¿qué creen? Siento un vacío en mi corazón y siento que necesito ser salvo. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le responde. Cristo le dice, bueno, vamos a comenzar entonces por aquello que dices que eres o que estás haciendo bien, y le habla de los mandamientos. Y el joven dice, todo eso he guardado. Bueno, si todo eso has guardado, el joven le dijo, todo esto lo he guardado ¿cuándo? Desde mi juventud. ¿Qué más me falta, Señor?
no me siento completo. Necesito algo más. Hay algo dentro de mi corazón que dice que no es suficiente guardar los mandamientos. Jesús le dijo, el 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro ¿en dónde? En el cielo. Y después que le dijo, ven y sígueme. Ven y sígueme. Y entonces ven y camina. Y entonces ven y camina conmigo. Entonces ven y sigue mis pisadas. Entonces ven y aprende de mí. Entonces ven y acércate, anda conmigo. ¿Qué pregunta, qué respuesta le está dando el Señor? Cristo fue directo a su problema. Él había dicho que amaba también a su prójimo. Pero cuando Cristo le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a quién. Amaba al prójimo. No lo suficiente. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Si quieres ser perfecto, aquí hay una palabra y la quiero explicar. Si quieres ser perfecto, ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Si quieres ser perfecto, sígueme. Anda conmigo, confía en mí, pero sígueme. La palabra perfecto, la Biblia nos motiva y nos impulsa a ser perfectos, pero esta palabra ser perfecto no es como el mundo la entiende. La Biblia lo expresa de otra forma. Por favor, miren cómo Dios nos anima a ser perfectos en Mateo 5:48. Por favor, todos dicen, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor nos está llamando, nos está animando a ser perfectos. Pero Señor, ¿qué es eso? Es que ser perfecto, según la Biblia, no es lo mismo que lo que el mundo entiende, no tener errores. El Señor nos llama a ser perfectos. Y si usted quiere ver otro ejemplo, en Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, ¿y qué más? Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Si dice Dios que Noé era perfecto, pero también vemos que nada más hay uno bueno. ¿Y quién es? Dios. Entonces, ¿por qué le llama perfecto? Porque Noé caminó con Dios, le obedeció a Dios, siguió al Señor. Ser perfecto es seguir al Señor, sus pisadas del Señor. Es caminar y seguir al Señor, obedeciendo su palabra, guardando su palabra, aplicándola en la vida. Por favor, 2 Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué, hermanos? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, que sea maduro. No significa que no tenga errores. La palabra perfecto en la Biblia significa que siga a Dios, que siga las pisadas del Señor, que siga las enseñanzas del Señor. Por favor, Salmos 119:1. Eso es aclarando la palabra que el Señor le dijo a aquel joven. Salmos 119:1. Bienaventurados, ¿quiénes? Los perfectos del camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Entiende la Biblia? La palabra perfecto no significa que no tengas errores. Significa que nos vamos a esforzar, hermanos, por agradar al Señor en todo. Caminar con el Señor, seguir al Señor, poner la mirada en el Señor. Ninguno de ellos fue perfecto en su totalidad según lo secular, pero la Biblia los llamó así. Los llamó a Noé, llamó a Enoc, llamó a Job.
Por favor, Job capítulo 1, versículo 1. Son perfectos porque caminaron con Dios, hermanos. Así los ve Dios. Maduros espiritualmente, maduros poniendo la mirada en Cristo. Por favor, Job 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí aplica la ley del paralelismo de sinónimos. ¿Qué significa un hombre perfecto y recto? Que es temeroso de Dios. ¿Qué es una persona temerosa de Dios? Una persona que está apartada ¿de qué? Del mal. Caminaban con Dios. Obedecían a Dios, hermanos. Así que vamos a analizar esto porque esto está interesante. Mateo 19, por favor. Versículo 23. Amén. Dice así la palabra. 22. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenían muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y hablando de los ricos, no significa que los ricos no se puedan salvar. Significa que hay muchos ricos que su dinero está en primer lugar. Abraham fue rico, Job fue rico, Isaac fue rico. Pero cuando la riqueza ocupa el primer lugar, entonces esa es la perdición de muchos ricos, el dinero. Por favor, versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, y aquí viene el asunto, hermanos. He aquí nosotros lo hemos dejado. ¿Qué estaba pasando con Pedro? ¿Qué dejó Pedro cuando el Señor lo llamó? ¿Sabe qué dejó Pedro? Unas redes bien llenas de hoyos. En serio, unas redes con hoyos. Y le dice al Señor, fíjese que le dice, entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. ¿Qué estás diciendo, Pedro? ¿No te encontré descalzo remendando redes? Te encontré descalzo y te hemos seguido, dice Pedro. ¿Qué pues tendremos? Y aquí empieza a tomar sentido. ¿Qué pues tendremos? ¿Cómo nos vas a recompensar? ¿Qué nos vas a dar? Por favor, analizando la vida de Noé, Noé obedeció a Dios en hacer el arca, porque quería salvarse o porque amaba y obedecía a Dios. Enoc caminó con Dios por conveniencia o porque amaba a Dios. Job le fue fiel a Dios y no le atribuyó a Dios nada. ¿Por qué? Por los bienes que le daba a Dios o porque amaba a Dios. Y aquí viene el asunto. Pedro le dice, ¿qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? Este mercenario le dice al Señor, ¿qué pues tendremos? Por favor, nada más para ir analizando Job 2:8. Pedro quería algo, así como muchos. Dice la palabra, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Saben por qué? Porque amaba a Dios. Él no necesitaba que el Señor le retribuyera, que le diera bienes. Dios le era suficiente. ¿Y qué encontramos en Pedro? Un mercenario que quería recibir algo.
Quería recibir algo, así como muchas veces nos acercamos al Señor porque queremos recibir algo. Por eso eran perfectos, la Biblia los llama perfectos, porque aún no teniendo nada de las cosas materiales, y el mismo Job perdió a su familia y aún ahí amaba a Dios. Por esa razón, ¿por qué viene usted a la iglesia? ¿Es Dios? ¿Es Dios? ¿Viene buscando a Dios? ¿Por qué sirve en una iglesia? ¿Porque ama a Dios? ¿Es Dios el centro de toda su atención? ¿Cuáles son sus intenciones por las que usted sirve? La única razón para estar en un lugar, para ir a una iglesia, debe ser Dios. ¿Por qué razón? Este templo, dice la Biblia, que habrá un terremoto nunca antes visto, antes de la venida del Señor. Y si usted pone la mirada en esto, cuando se derrumbe va a llorar, porque tiene la mirada en las cosas materiales, pero si la tiene en Dios, se va a levantar y va a seguir adelante. Cuando llegue el tiempo de la persecución, si esta iglesia es perseguida, usted va a llorar y usted se va a lamentar, porque tiene la mirada solo en la iglesia y no en Dios. Si el líder muere, también sucede lo mismo. Cuando amamos a Dios, Dios debe ser suficiente. Esté quien esté, Dios es suficiente, hermano. ¿Quiere preguntárselo a Job? Él perdió a sus hijos. ¿Usted cree que fue fácil para Job? Sin embargo, Dios le fue suficiente. No es la instalación, no es el terreno, no son los años que llevas en una iglesia. No es porque tú hayas contribuido para levantar los muros, no. Debe de ser Dios el centro de toda atención. Porque de lo contrario, si usted coloca la mirada en una persona, en una iglesia, en un edificio, en una instalación, cuando esto no esté, usted se va a derribar y no va a querer avanzar. Sin embargo, si la pone usted en Dios, va a salir adelante, así como lo hizo Job. Mateo 19, 27. Entonces respondiendo Pedro, le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo, Señor, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mira, Pedro, no te lo había dicho, pero como estás de insistente y quieres saber qué te voy a dar, quieres saber qué te voy a regalar, qué te voy a asignar, pues ya te voy a decir. No sé por qué tienes que ser así. ¿Me estás siguiendo para ver qué recibes? ¿O porque verdaderamente me amas? Y viene el Señor, le dice: ¿sabes qué? En su tiempo vas a estar en un trono junto a mí. Y ahí es donde el Señor le responde: vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado, ¿qué? Casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Quieres saber qué te voy a dar, Pedro? Te voy a dar 100 veces más de lo que has dejado. Te voy a dar 100 redes más, quizás, de las que tenías, todas rotas, llenas de hoyos. Era un mercenario, quería saber qué le iba a dar Dios, y así muchos. Pero muchos primeros serán, ¿qué, hermanos? Postreros. Y postreros primero. ¿Y qué cree? Cuando el Señor termina el capítulo 19, no entendieron nada. No entendieron. Observe qué dice el último texto: pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y Pedro, ¿qué nos habrá querido decir el Señor?
Y ahí viene el 20. Ay, Dios mío, una parábola. Ahora sí, ahí les va. Vénganse el 20. Ahí te va, Pedrito. No me entendiste, ahí te va otra vez. Ahora sí, Mateo 21. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Había un hombre padre de familia que tenía una viña, un viñedo. Esa plantación para la producción de uva. Y salió a las 6 de la mañana. ¿Por qué a las 6? El horario judío, el horario judío inicia a las 6 de la mañana. Es decir, que este hombre sale a las 6, ¿y qué cree? Dice la Biblia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, trabajadores, personal, quien trabajara en su viña. ¿Por qué? Porque las uvas ya se estaban cayendo. Versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, los envió, ¿a dónde? A su viña. El padre de familia. Dice, convenido con los obreros, llegando a un acuerdo, llegando a un pacto, le dijo, les voy a dar un denario. ¿Están de acuerdo? Sí, un denario. Era un salario muy bueno y normal para un trabajador rural en ese tiempo. Por eso convinieron y dijeron, bueno, el salario es bueno, vamos, vamos. Los obreros fueron y empezaron a trabajar. A las 6 de la mañana entraron a la viña. Versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vino a otros que estaban en la plaza. ¿Cómo? Desocupados. El dueño de la viña, insistente. Salía a las 6 de la mañana, pero la viña, ¿qué creen? Es grande. Hay trabajo para todos. Voy a salir. Sale cerca de las 9 de la mañana. Dice la hora tercera, es las 9 de la mañana, y encontró a otros desocupados. El asunto aquí que los contrata, y le dice, ¿sabes qué? Vengan a trabajar. Ellos gustosamente toman la decisión de trabajar. Y el versículo 4, por favor. Y le dijo, y también vosotros a mi viña, y os daré lo que es justo. Recordemos, miren, el primero fue un denario, y en el segundo lo que es justo. Es decir, según el tiempo que iban a trabajar. ¿Vale? Ok, ellos van, trabajan, el versículo 5, salió otra vez cerca de las horas sexta, a las 12 de la tarde, y novena, a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo, ¿no? Les iba a dar lo que es justo. El 6 todos juntos, y salieron cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estás aquí todo el día desocupados? ¿Por qué estáis aquí? El Señor que salió a las 6, salió a las 9, salió a las 12 y salió a las 3. Había mucho trabajo en la viña que salió también a las 5 de la tarde. ¿Y qué creen? Había gente desocupada. ¿Habrá alguien que salga a trabajar a las 5? Bueno, en el Oxxo, ¿no? A las 3. Ok, bueno, pero el Señor les dice, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Vénganse, váyanse a trabajar a la viña. El versículo 7, le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Porque nadie nos ha contratado, Él les dijo, y también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Es decir, que cuando dijeron, nadie nos ha contratado, le hubiera dicho al Señor, oye, pasé a las 3 y no estaban. Acaban de llegar, no sean mentirosos. 1 hora, pero bueno, no les dijo eso el Señor. 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros, comenzando desde el último hasta los primeros. Es decir, que empezó a pagar los que llegaron a las 5, después a las 3, después a las 12, a las 9 y a las 6 de la mañana. El mayordomo empezó a pagar, hermanos. Por favor, versículo 9. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, ¿qué recibieron? Un denario. ¿Cómo creen que hayan estado estos hombres? ¿Cómo? ¿Contentos? ¡Guau! Oye, nos dieron como si hubiéramos trabajado todo el día. Oye, este patrón es bueno.
hay que venirnos mañana más temprano. Algo, le dieron un denario. ¿Saben cuánto trabajaron? 1 hora. Pero cuando vieron los de las 6 de la mañana, digo, uy, este patrón es bueno. Si a ellos les dio un denario por 1 hora, de 6 a 6 son 12 denarios. Qué sabroso, ¿eh? Se afilan las manos, dice, bueno, ahora sí, aquí nos va a ir bien, amigos. 12 horas, posiblemente pensaron 12 denarios, pero cuando les llega el mayordomo a pagarles, resulta que les da solo un denario. Por favor, el versículo 10. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibir lo que hicieron, hermano, murmuraron ¿contra quién? Contra el padre de familia. ¿Qué significa murmurar? Susurrar, refunfuñar, gruñir, criticar, renegar. ¿Qué estaba pasando? ¿No habían quedado en un acuerdo con el padre de familia? ¿Habían quedado en un acuerdo, sí o no? ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Era injusto Dios? No estaban a gusto con lo que el Señor les estaba dando. No estaban de acuerdo. No estaban contentos. Empezaron a criticar, a refunfuñar, a señalar. Señor, ¿por qué haces eso? Por favor, el 12 todos juntos. Diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Observe, escuche bien, le voy a dar lectura. Estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor todo el día. Ahora viene una pregunta. ¿Quiénes habían iniciado el ministerio con Jesús? No escucho. Los apóstoles. Los apóstoles, hermanos. ¿Desde a qué horas iniciaron su ministerio con Jesús? Desde las 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana. ¿Para quién era esa parábola? Para los apóstoles. Ellos estaban analizando la parábola. ¿Quiénes se vieron más favorecidos trabajando en la viña, hermanos? Es una pregunta. ¿Los que entraron a las 6 o los que entraron a las 5? ¿A qué horas? Qué malvados son. Los que entraron a las 6 de la mañana, hermanos. Porque pasaron más tiempo con su Señor. Disfrutaron más tiempo al Señor. Estuvieron desde que inició su ministerio. Comieron con Él. Disfrutaron todo el ministerio con Él, hermanos. Y eso debería ser suficiente. Mas sin embargo, estaban refunfuñando, criticando. Porque gente que se acababa de acercar al Señor, Dios les daba lo mismo. ¿No es bueno trabajar para el Señor? Amén. Se las apliqué, ¿verdad? Pues sí, hermanos. Qué bendición. Trabajar para el Señor. Habían estado más tiempo con el Señor. Esa es la esencia de la parábola. Como dice en el meollo del asunto, porque si me amaran, no estuvieras preguntando, Pedro, ¿qué vas a recibir? Si verdaderamente me amaras, no estuvieras de esa forma. ¿Y saben por qué les dijo esta parábola, hermanos? Porque los discípulos, los apóstoles, tenían en su mente, ¿qué vamos a recibir del Señor por seguirlo? ¿A dónde vamos a llegar? Y porque entre ellos murmuraban también. ¿Qué está diciéndole el Señor? Ustedes son los que están murmurando. Ustedes son los que están criticando. Pero como el Señor era suave también, se las dijo a través de una parábola. Por favor, Mateo 20:13. Él respondiendo dijo a uno de ellos, es decir, que uno de ellos, es decir, que había varios,
amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? ¿No conviniste, no llegaste a un acuerdo? Deja de estar señalando, deja de criticar. Que si yo le doy algo a alguien más que acaba de entrar, a ti qué, la viña es mía, yo hago con lo mío lo que quiero. ¿Usted qué? La viña, el dueño de la viña es Dios. Pero a veces nos creemos merecedores cuando la Biblia dice que no hay bueno más que uno y solo Dios. Todos somos malvados y si nos hace partícipes de la viña es gracias a la voluntad soberana del Señor. Me siento merecedor. ¿Querían más? Mientras los trata, mientras les da a Dios lo que quieren, están contentos. Si el Señor les hubiera dicho a los de las 3 de la tarde, hubiera llegado a la viña y les hubiera dicho, ¿saben qué? A todos les voy a pagar igual. En la viña se hubieran puesto a estar peleando, pero llegaron hasta la casa del Señor. Ahí hubieran dejado de trabajar como mucho. Cuando el Señor no les da lo que quieren, cuando el Señor no los complace como queremos, ahí nos ponemos a pelear, a criticar, a refunfuñar, ¿sí o no? Pero el Señor les dijo, les daré lo que es justo, y no les dijo. Y estuvo bien que no les dijo, porque al final, hasta que terminaron su jornada, hasta las 6 de la tarde fue que Él pagó. ¿Qué vemos aquí? La gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Merecía humanamente aquel que recibió un denario por una hora recibirlo? No, pero eso es la gracia de Dios. ¿Y quién contra la gracia de Dios? ¿Quién le pueda decir al Señor, no le des esto, aquel o aquella? Si Él hace con la viña lo que quiere, hermanos, pues Él es el dueño. Mateo 20:14. Todos, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. El 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? ¿Es eso? ¿Es eso? La viña es de Dios, hermanos, amén. Así que Él sabe a quién contrata. Somos malagradecidos porque estaban sin trabajo y el Señor salió, los hizo parte para que trabajaran, pero se sentían merecedores y nadie es merecedor, hermano. La verdad, lo que tenemos de parte de Dios es por su infinita gracia, por su amorosa gracia. Por eso, hermanos. Y la presencia de Dios debe ser suficiente, te dé o no te dé. Debe ser suficiente, hermanos. De lo contrario, vas a dejar las cosas de Dios. Cuando el Señor no te dé tu segundo denario, o cuando no te dé los 12 denarios que querías. Si usted no disfruta la vida en el Señor, si para usted no disfruta la vida cristiana, solo con la presencia de Dios, nada lo va a hacer disfrutar. Nada. Ni la gente, ni un lugar, ni el trabajo, ni la familia, ni sus hijos, nada. El único que le da sentido a nuestra vida es Dios, hermano. Amén. Es el único que le da sentido a nuestra vida. Mateo 20:16. Así los primeros serán postreros, y los postreros primero, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Así termina el último versículo de esta parábola. Así que, hermanos, ¿cuál es la invitación a la iglesia? Por favor, Dios nos ha invitado a ser parte de la viña. Mateo 28, por favor. 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor hace mucho nos invitó a ser parte de la viña. Aquí una pregunta. ¿Estás trabajando en la viña? El Señor nos ha invitado a los que hemos creído en Cristo Jesús a trabajar en la viña. ¿Ya eres digno de un denario?
¿Estás haciendo lo que Cristo dijo, por tanto, id y haced discípulos? ¿Con qué cara vas a recibir al Señor? Decirle, Señor, no hice nada en tu viña. Y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Estás haciendo un discípulo? ¿Estás haciendo algo para el Señor? Aquí hay un texto, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. El Señor nos ha invitado a trabajar en su viña, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, las viñas hoy, las uvas se siguen cayendo, porque muchos de los que nos fuimos invitados a la obra, a trabajar en su viña, estamos sentados. ¿Ya te habrás ganado un denario, hermano? ¿Estás haciendo discípulos? ¿Estás hablando, estás predicando la palabra, estás evangelizando, te estás preocupando por tu familia, por tus hijos? ¿Tus hijos están siguiendo un buen ejemplo? ¿Cuánto vale un alma, hermanos? Vale mucho para el Señor, al grado de dar su vida por amor a las almas. Amén. Dio su vida por amor a las almas perdidas. Es decir, que así de importante como fue para el Señor, debe ser de importante para nosotros. El Señor es suficiente, hermanos. Nos dé o no nos dé, si somos parte de la viña, debemos de trabajar para la gloria del Señor, haciendo discípulos. ¿Qué cuenta le vamos a dar al Señor? Así que, hermanos, analizando esta parábola todos, 20, versículo 13. Vamos a darle lectura todos juntos. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Pongámonos a trabajar, hermano. Amén. Si el Señor te da un denario, qué bueno, y si no, también. Recordemos a Job. Él amaba mucho a Dios. Por eso no le atribuyó nada a Dios, ni se quejó. Si Job hubiera estado por los bienes, le hubiera hecho caso a su esposa. Maldice a Dios y muérete, pero amaba a Dios. Y eso debe ser suficiente para la iglesia. Dios. Amén. No las cosas. Porque si amas a Dios, vas a amar lo demás, que es de Dios. Pero si no amas a Dios, va a ser muy difícil que sigas adelante. Vas a murmurar, vas a criticar y pues te vas a ofender con todo. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, por la vida, Señor. Gracias por esta parábola, Señor, que nos ilustra, Señor, a poner la mirada en usted, Señor. Sabemos, Padre, que tu palabra es maravillosa, Señor. Ayúdanos a aprender, así como Job aprendió, que tenía bien puesta la mirada en usted, Señor. No era por lo que le daba, no era por las riquezas, no era por los bienes, Señor, sino porque te amaba, Señor, y te era fiel. Y eso debe ser suficiente para todo cristiano. Usted, Señor, bendice a esta iglesia, Padre, que tengan la mirada siempre puesta solo en usted, Señor, porque si te aman, si le amamos a usted, Señor, vamos a amar lo que es de su obra, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner la mirada en quien debemos de ponerla. Y que verdaderamente, Señor, confiemos en usted. Bendice a esta iglesia, Padre, llénala de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, y gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén. Hermano, muchas gracias. Dios les bendiga.